La idea de que el alma puede dejar el cuerpo físico se remonta a la antigüedad. Según el investigador psíquico italiano Cesare de Vesme, se puede encontrar en las creencias más antiguas, desde ejemplos como el Ka de los egipcios, el Quen de los chinos, y llegando hasta términos actuales como el periespíritu de la doctrina espírita o el cuerpo astral de los enfoques generales ocultistas y espirituales. El término doble se usa a veces en lugar del término genérico cuerpo sutil, también incluso haciendo referencia a apariciones de personas vivas, refiriéndose a la visión de una persona que está fuera del cuerpo, ésta siendo observada objetivamente por una persona despierta ubicada en otro lugar. Los cuerpos sutiles no siempre se conciben como portadores de consciencia, pero la idea de que el espíritu o algún otro principio abandona el cuerpo físico se ha relacionado tanto con las experiencias extracorpóreas como con las apariciones de los vivos. El médico y escritor alemán Johann Heinrich Jung-Stilling creía que el cuerpo contenía un cuerpo luminoso sutil, una cubierta etérea del espíritu racional inmortal, al que denominaba alma, y afirma: mediante el magnetismo, estímulos nerviosos, esfuerzos prolongados y técnicas de proyección, una persona que tiene una predisposición natural para ello puede en vida separar su alma en mayor o menor grado de su organización corporal. Las apariciones de gente que está viva, según Jung-Stilling, fueron causadas por los viajes del alma. Citó de segunda mano un caso que tuvo lugar 60 años antes. Dice: en el barrio de Filadelfia vivía un hombre con tendencias asociales. Era muy benévolo, pero extremadamente retirado y reservado, y se contaban cosas extrañas sobre él, entre las que se encontraba el poder decirle a una persona cosas que los demás desconocían. Sucedió que el capitán de un barco perteneciente a Filadelfia estaba a punto de zarpar hacia África y Europa. Le prometió a su esposa que volvería en un tiempo determinado y también que le escribiría con frecuencia. Esperó largo tiempo, pero no llegó ninguna carta. El tiempo señalado pasó, pero el esposo no regresaba. Ahora estaba profundamente angustiada y no sabía dónde buscar consejo o consuelo. Finalmente, un amigo le aconsejó que fuera a ver al solitario y le hablara sobre ello. La mujer siguió su consejo y se acercó a él. Después de que la mujer le contara todo aquello, él le pidió que esperara un rato hasta que regresara y así traerle una respuesta. Se sentó a esperar, pero pensó que había pasado demasiado tiempo, así que se levantó, se acercó a la ventana de la puerta, levantó la pequeña cortina y al mirar hacia adentro lo vio tendido en el sofá, como si fuera un cadáver. Al final regresó y le dijo que su marido estaba en Londres, en un café que él mismo nombró, y que volvería muy pronto. Luego le contó también la razón por la que no había podido escribirla. Lo que el solitario le había dicho se cumplió minuciosamente. Su esposo regresó, y las razones de su demora y de no escribir fueron las mismas que las que ese hombre había dicho. La mujer ahora tenía curiosidad por saber cuál sería el resultado si visitaba a aquel hombre en compañía de su esposo. Se concertó la visita, pero cuando el capitán vio al hombre, quedó asombrado. Luego le dijo a su esposa que había visto a este mismo hombre el mismo día que la mujer había estado con él, en una cafetería de Londres, y que le había dicho que su esposa estaba muy angustiada, manifestando el esposo la razón por la que se demoraba su regreso, el por qué no había escrito. Jung-Stilling sugirió que el alma separada del cuerpo podría ingresar al mundo de los espíritus, pero continuar comunicándose con las personas del mundo material con las que él o ella estaban en armonía. Explicó este caso asumiendo que el hombre podría colocarse en un estado de sonambulismo en el que su alma podría abandonar el cuerpo físico con el fin de rastrear al hombre en cuestión y obtener información relevante. Lo que resulta peculiar de este caso es que la manifestación parecería ser una proyección corporal excesivamente completa, lo que no es demasiado común, ya que lo más recurrente es que el fenómeno se manifieste a través de estímulos más sutiles, como una aparición concreta sin una interacción tan directa, percepción de estímulos o mensajes, o directamente una obtención de información por parte del agente extracorpóreo sin que la persona observada lo perciba. En segundo lugar, en Footfalls on the Boundary of Another World de 1860, el reformador social Robert Dale Owen se refirió a lo que llamó la excursión visionaria. Contó el caso de una mujer dormida que vio su cuerpo acostado en su cama. Luego viajó hacia un amigo lejano, quien luego confirmó que la había visto en este lugar. Owen tuvo la impresión de que ella se separó de lo que podríamos llamar una parte espiritual de sí misma. ¿Qué parte, moviéndose sin los medios habituales de locomoción, podría hacerse perceptible a cierta distancia y para otra persona?
Esta idea de separación se asumió para un caso, también descrito por Owen, de una profesora de francés, Émilie Saget, a cuyo doble se decía haber sido visto varias veces por sus alumnos, aunque ella misma no tenía la sensación de haber estado fuera del cuerpo. Un día la institutriz estaba dando una lección a una clase de tercero. Estaba explicando con afán una proposición que tuvo ocasión de escribir con tiza en una pizarra. Mientras lo hacía y las señoritas miraban, de repente vieron a dos Mademoiselle Saget una al lado de la otra. Eran exactamente iguales y usaban los mismos gestos que la persona real. La real tenía tiza en la mano y realmente escribía, mientras que la doble ni tenía tiza ni escribía, y únicamente imitaba el movimiento. Este caso fue citado por los autores a lo largo de los años en apoyo de la duplicación objetiva, aunque evidentemente fue débil y la investigación posterior arrojó dudas por la falta de observadores previamente organizados, para con ello contrastar y verificar las afirmaciones de profesores y de alumnos. En opinión de Owen, los casos de apariciones de los vivos pusieron de manifiesto que el cuerpo espiritual puede durante la vida ocasionalmente desprenderse en diferentes grados de intensidad y percepción durante un tiempo, y que si la muerte no es más que la salida del cuerpo espiritual de su asociado temporal, luego, en el momento de su salida, es ese cuerpo espiritual que a lo largo de la vida puede haber estado ocasional y parcialmente desprendido del cuerpo natural. Termina por abandonarlo definitivamente, trasladándose así a otro estado de existencia. También Allan Kardec, seudónimo del educador francés Hippolyte Léon, fue considerado por muchos como el fundador del espiritismo en Francia, resultado de la publicación de enseñanzas espirituales recibidas a través de comunicaciones mediúmnicas. Uno de ellos describió el concepto de periespíritu, un principio semifísico o fluídico que unía el cuerpo físico y la esencia espiritual. Se decía que este periespíritu estaba involucrado en fenómenos físicos y en algunas apariciones visibles de personas vivas. En el sistema de Kardec, fenómenos como la clarividencia y el trance hipnótico representaban la liberación temporal del espíritu del cuerpo físico. Del mismo modo, consideraba que los sueños son el producto de la emancipación del alma que se vuelve más independiente por la suspensión de la vida activa y relacional, a pesar de su relación corporal con los estímulos del cerebro. Kardec discutió el fenómeno de la bicorporeidad, casos en los que las apariciones de los vivos se vieron a distancia del cuerpo físico. Presentó una explicación que fue dada a través de uno de los médiums espíritas. Dice: el espíritu o el alma, como usted lo llama, abandona su cuerpo seguido de la parte de su periespíritu y deja la materia impura, en un estado más cercano a la muerte. Se dice cerca de la muerte porque en el cuerpo se deja un vínculo que conecta el periespíritu y el alma con la materia. El cuerpo aparece entonces en el lugar solicitado. Por otro lado, también William H. Harrison, un editor y espiritualista inglés, describió casos de viajes espirituales en Spirits Before Arise en 1879. Él estaba interesado en la aparición ocasional del espíritu de una persona en un lugar en el momento en el que su mismo cuerpo físico está muriendo en otro diferente. Las apariciones de los vivos le sugirieron que cuando la vitalidad corporal está disminuyendo, el espíritu humano puede abandonar temporalmente su vivienda terrenal. Harrison también pensaba que algunas de estas apariciones, en particular aquellas que parecían capaces de abrir puertas y desplazar objetos, podrían ser físicas, capaces de ser materializadas de forma objetiva. Las personas que eran vistas con frecuencia como apariciones podrían estar tan fisiológicamente constituidas que sus espíritus se ven con frecuencia en el lugar al que se dirigen sus pensamientos. Por otro lado, Adolphe Dacier, psíquico francés especialista en gramática y lenguaje, propuso que los seres humanos están constituidos por un fantasma interno que puede aparecer tanto durante la vida como después de la muerte de la persona. En Humanidad Póstuma, un estudio de fantasmas, escrito en 1883, escribió: algunas personas recuerdan con mayor precisión todo lo que han hecho, visto u oído. Otros solo captan reminiscencias vagas alternadas con perfectos espacios en blanco, y otros no recuerdan el papel que han desempeñado durante su sueño letárgico. Este doble podría tener propiedades físicas similares a las del cuerpo físico, estando ligado a la consciencia que lo habita a través de filos invisibles. Y después añade: el niño que sale del cuerpo de su madre está unido a ella por un sistema vascular que le da fuerza y vida. Lo mismo ocurre en esta duplicación. El fantasma humano está constantemente en relación inmediata con el cuerpo físico.
Lazos invisibles conectan tan íntimamente los dos extremos de la cadena que cualquier accidente que ocurra en uno de los dos polos repercute instantáneamente sobre el otro. Dacier señaló que si bien el doble se parece al cuerpo físico, al ser menos denso puede atravesar paredes y muros. Hay casos en los que el doble y el cuerpo físico pueden verse de cerca. Sin embargo, por otro lado, las apariciones del doble no son tan comunes. Ideas sobre el tema también fueron propuestas por el erudito clásico e investigador psíquico Frederick Myers. Myers no estuvo de acuerdo con la explicación propuesta por su colega Edmund Gurney, de que una aparición de los vivos es una alucinación telepática. También dudaba de que un cuerpo sutil fuera capaz de desprenderse de la carne sólida y producir efectos medibles en el mundo material, objetando que esto no podía explicar, por ejemplo, por qué las apariciones de los vivos llevaban ropa. Myers también señaló casos de clarividencia de eventos distantes que se informaron como diferentes de la presencia onírica o de la presencia despierta en la posición asociada repentinamente, como dando una sensación de traslación del centro de la consciencia, de una excursión psíquica a un lugar definido o región del espacio. Este parece ser también el caso de las apariciones recíprocas, en las que, como describe Gurney, cada una de las partes puede recibir un impulso telepático de la otra, y así cada una ser a la vez agente y receptor. Myers notó casos en los que había una clara sensación de ubicación de la consciencia en un lugar particular, que no veía como un fenómeno telepático. También aquellos en los que, cuando más de una persona estaba en condiciones de ver la aparición, algunos otros no podían percibirla, derivando con ello en la hipótesis de que el receptor ha de tener un estado adecuado para esa percepción. Fue por ese motivo por el que Myers no creía en un doble físico. Bajo su concepción, tal aparición no era un doble semifísico como tal, sino más bien la percepción de algo fuera del mundo de la materia. Él mismo señaló que la evidencia de la transferencia de la consciencia a un lugar distinto era poco frecuente, tanto en el estado de vigilia como en los casos recíprocos, pero comentó que sí que era más frecuente cuando la persona se encontraba en otros estados de consciencia, como el sueño, el trance, el delirio o un estado cercano a la muerte física. Myers creía que las experiencias en las que la consciencia de la persona se encontraba en lugares diferentes a su cuerpo físico eran un aspecto de la telepatía y de fenómenos relacionados. Todo esto implicaría la existencia de un elemento psíquico que puede trascender el propio cuerpo. Por otro lado está el coronel Albert de Rochas, que era muy conocido en los círculos psíquicos por sus estudios sobre la hipnosis y las fuerzas poco ortodoxas. Uno de ellos fue la exteriorización de la sensibilidad, en la que se decía que un individuo hipnotizado proyectaba sus sensaciones táctiles fuera del cuerpo, en capas visibles solo para un individuo sensible o para otra persona hipnotizada. En el caso de un sujeto, Madame Lux Lambert, de Rochas dijo que observó dos dobles emerger de su cuerpo, cada uno conectado al otro, y ambos emitiendo luminarias. Escribió: «Puse a la señora Lux a dormir con pases hipnóticos y exterioricé su cuerpo astral, que estaba ubicado entre ella y yo mismo, y necesitaba poco esfuerzo para salir del cuerpo astral del segundo doble que se colocó a su izquierda. El primero se volvió transparente, azul brillante y parecía responder de forma consciencial. El segundo era espeso, opaco y rojizo y era completamente indiferente, podía manipularlo a mi voluntad». Durante esta experiencia, la señora Lux dijo que sintió la sensación de viajar fuera del cuerpo y que se encontró con varias entidades. De Rochas creía que las observaciones demuestran la existencia de varios tipos de emanaciones del cuerpo físico, al que se refirió como fluido magnético, y que concordaba con las creencias de la antigua sabiduría oriental, los filósofos griegos y las primeras autoridades cristianas sobre el alma, un intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Asimismo, Héctor D'Urville fue un hipnotizador francés que publicó muchos trabajos sobre la hipnosis y su uso terapéutico a principios del siglo XX. En experimentos con individuos hipnotizados proyectó su doble, probando sus acciones físicas y capacidades perceptivas. Él mismo escribe: «El fantasma del sujeto duplicado está compuesto por varios cuerpos que se vuelven a desensamblar. Cuando se encuentra cerca del sujeto es el cuerpo etérico, que está animado por el cuerpo astral. Cuando está lejos por algún tiempo abandona su forma etérica y se separa del astral, que a partir de entonces es animado por el cuerpo mental. En ese momento el cuerpo etérico, asiento de la vitalidad, reingresa al sujeto para animarlo, porque sin él la vida física no se puede prolongar por mucho tiempo. El fantasma es todo el individuo.
en él viven las sensaciones, los pensamientos, la voluntad, el juicio, se ha convertido en el asiento de la consciencia. Al hablar de sí mismos, todos los sujetos duplicados declaran que el cuerpo visible no es nada. Uno de los sujetos dijo: «El fantasma soy yo». El informe principal de estas pruebas apareció en el libro de D'Urville de 1909, Le Fantôme des Vivants, en castellano El fantasma de los vivos, anatomía y fisiología del alma. La primera parte discutió sus ideas y aspectos históricos, mientras que la segunda describió los experimentos. Hipnotizó a varias mujeres en sus pruebas, entre ellas a la señora Lambert. El fantasma, escribió D'Urville, tiende a formarse en el lado izquierdo del sujeto, pero puede moverse e ir a lugares más distantes. Las partes constituyentes de este doble escapan en forma de emanaciones de todas las partes del cuerpo del sujeto, pero principalmente de la frente, la coronilla, la garganta, la región epigástrica y el bazo. Asume la forma del sujeto y parece luminoso. Algunos sensitivos lo ven como azul a la derecha, amarillo, naranja o rojo a la izquierda. Otros solo ven un rayo de luz blanca, más o menos distintivo. Los parcialmente sensitivos lo perciben de una forma indefinida, generalmente como una sombra que parece formada por bruma o vapor grisáceo. En algunos experimentos tuvo lugar lo siguiente. D'Urville es asistido por André. Martin y Annette son los sujetos. Este es el primer experimento. Dice: «Sin que yo supiera lo que estaba a punto de hacer, el señor André ordenó a Nanette que la enviara como doble a Marthe y la pisara. Marthe echó rápidamente los pies hacia atrás, quejándose de que alguien estaba ejerciendo presión sobre ella. Algunas de las pruebas fueron sobre percepción visual. Mr. André y D'Urville hicieron el siguiente experimento con Marthe, que ha sido verificado muchas veces por el propio André. Un papel con letras grandes impresas se colocó en una posición en la que el sujeto no podía ver nada. Luego se colocó el papel ante diferentes partes del cuerpo por las que los sujetos sonámbulos a veces ven: la coronilla, la nuca o el epigastrio. El sujeto volvió a declarar que no podía ver nada. El papel fue puesto ante los ojos del doble, pero no pudo ver nada tampoco, ni tampoco en la parte superior de la cabeza, pero en la nuca finalmente fue capaz. Los fantasmas se hicieron visibles mediante pantallas de medición. El fantasma emite rayos N en gran abundancia que iluminan las pantallas fosforescentes que utilizaban. Habiendo sido proyectado el doble del sujeto, tomaron las 3 pantallas y se las mostraron a los testigos. La pantalla colocada en la ubicación del sujeto desdoblado se iluminó rápidamente, y la del sujeto despierto permaneció completamente oscura. Entonces tomaron la pantalla que había estado sobre el sujeto despierto para comprobar que funcionaba correctamente. La reubicaron hacia la posición del individuo desdoblado e inmediatamente se iluminó como la primera. Estos experimentos, repetidos unas 10 veces con 7 u 8 sujetos diferentes, siempre dieron resultados similares, que eran muy intensos cuando las pantallas habían estado bien expuestas al sol, y menos cuando la exposición solar había sido insuficiente. D'Urville también hizo que los dobles proyectados produjeran efectos físicos. Se registraron tanto movimiento de objetos como golpes, lo que demostró a D'Urville que los dobles eran de alguna forma físicos. Según él mismo, algunos fantasmas tenían el principio mismo de la vida, así como la voluntad, la inteligencia, la memoria, la consciencia, los sentidos físicos, mientras que el cuerpo físico no tiene ninguna facultad intrínseca sin la esencia que lo anima. Fue también Gabriel Delanne, ingeniero francés y líder espírita, quien discutió la existencia del doble en Evidence for a Future Life en 1904. Delanne estaba a favor de la teoría de las apariciones y de las alucinaciones telepáticas de Edmund Gurney, pero no creía que explicara todos los casos. Señaló aquellos en los cuales ocurrieron eventos físicos como la apertura de puertas y otros donde la emoción, que Gurney asume como la ayuda para que un agente telepático produzca una aparición, faltaba. En muchos casos las apariciones de los vivos no parecían ser conscientes y, sin embargo, hubo algunos en los que el sujeto conservaba un recuerdo de haber estado en un lugar diferente al cuerpo físico. Pensaba que en algunos casos la mente no es capaz de retener, cuando actúa en el plano físico, el recuerdo de lo ocurrido cuando estaba actuando en el plano psíquico. Delanne pensaba que la experiencia de estar fuera del cuerpo se producía solo en determinadas circunstancias, durante el sueño o como resultado de una fuerte emoción o de mala salud. Condiciones similares podrían producirse con anestésicos, señalando un caso informado por el ingeniero eléctrico Cromwell Varley, quien tras la aplicación de cloroformo para aliviar el dolor se vio a sí mismo acostado en la cama con la esponja en la boca, incapaz de moverse.
Delan también abordó el tema de las materializaciones con médiums, intentando mostrar que el alma humana existe tanto durante la vida como después de la muerte, y que las personas tienen un componente inteligente interno que puede abandonar el cuerpo también en vida. Aquí está uno de los puntos más interesantes, ya que parece darse un fenómeno que permite a la gente inconscientemente proyectar una visión concreta de sí mismo en el lugar donde se dirige su pensamiento. Tales apariciones podrían conllevar alguna manifestación en la materia, pero no necesariamente llevar consciencia o inteligencia. Igualmente, Ernesto Bozzano fue un destacado estudioso italiano de los fenómenos psíquicos y proponente de la supervivencia post-mortem. Bajo el título Bilocación, discutió una variedad de fenómenos que parecen sugerir la acción de un cuerpo etérico alojado dentro del cuerpo físico. Estos incluían el miembro fantasma experimentado por los amputados, la sensación de duplicación en pacientes con hemiplegia, parálisis de un lado del cuerpo, y también la autoscopia, en las que las personas ven una aparición de sí mismas. Bozzano también aludió a casos en los que la consciencia personal se transfiere al fantasma y casos en los que el fantasma doble es percibido solo por un tercero, como en algunas apariciones de los vivos y las experiencias de personas en el lecho de muerte, que ven un cuerpo sutil, niebla o emanaciones luminosas provenientes del cuerpo del moribundo. La mayoría de estos fenómenos no presentaban evidencia de la sensación de estar fuera del cuerpo físico, pero Bozzano tenía claro que había casos en los que la consciencia personal se transfería al fantasma. Bozzano atribuyó un significado particular a los casos verídicos de experiencias fuera del cuerpo, aquellos en los que una persona en un estado extracorpóreo hacía observaciones sobre el mundo real que luego se descubrió que eran verdaderas. Tales casos, pensó, distinguen las experiencias extracorpóreas de los romances oníricos o alucinatorios, es decir, fenómenos subjetivos que no tienen un efecto en el mundo físico o una percepción que pueda ser verificada. Por último tenemos a Hornell Hart, quien fue un sociólogo estadounidense que se interesó por lo que denominaba proyecciones espaciales, que significa experiencias en las que una persona obtiene información verídica mientras siente que está fuera del cuerpo y conscientemente se ubica en un lugar particular. Hart analizó 99 casos verídicos, clasificando las circunstancias y buscando patrones comunes entre sus características. También se centró en las experiencias extracorpóreas vistas como apariciones, analizó de estas 165 casos publicados y cuantificó sus características. Hart creía que las proyecciones espaciales proporcionan visiones internas de los fenómenos observados externamente en conexión con la aparición de los vivos. Al comparar las características de las apariciones a través de las experiencias extracorpóreas con las apariciones de los moribundos, donde falta esa evidencia clara de la experiencia consciente, apenas encontró diferencias entre ambas. Al ser experiencias casi idénticas, parecería ser que estamos hablando de algo real. En un artículo posterior, Hart subrayó la importancia de esto para el debate sobre la supervivencia post-mortem, habiendo demostrado que las proyecciones espaciales son experiencias genuinas, y él comenta: dado que esas proyecciones conscientes de la vida son en la mayoría de los aspectos esencialmente indistinguibles de todos los tipos de apariciones de los fallecidos, cobra fuerza la hipótesis de que algunos de los tipos más frecuentes de estas apariciones de los muertos presumiblemente llevan consigo los recuerdos y propósitos de la personalidad que representan, y que por tanto constituyen evidencia de la supervivencia de lo que somos más allá de la muerte corporal.